The podcast enable local recording. Muy bien, estamos en vivo en este momento. Pero no, Muy, yo, yo, muy buenas noches a todos. Les saluda Sigifredo Tencio desde la cabina de Bar Radio. Estamos transmitiendo otro programa más de la Academia en Investigaciones Creacionistas desde aquí, desde nuestra cabina. Permítanme para acomodar un poquito mejor la cámara, a ver cómo la acomodo. Listo. Hoy nos acompañan, como todos los miércoles, el máster en ciencias, Rubén Berro, que es nuestro director de la academia, y nuestro estimable amigo David Eisen, desde la Florida. Rubén está desde Kentucky. Para un programa más, el tercero de esta nueva edición de este año. Voy a bajar un poquito el brillo a la pantalla porque se me reflejan los anteojos. Y ya los introduzco, mis hermanos. Permítanme un segundo para hacer esos ajustes. Vamos a bajar el brillo. Listo. Muy bien, entonces David, que como ustedes saben, él es judío, es especialista en la lengua hebrea, conoce muy bien la historia del pueblo hebreo y también todo lo que es el significado del idioma, que definitivamente es un idioma espiritual. Entonces el aporte de David siempre es muy valioso porque él también es lector de la Torah y conoce muy bien la escritura y el significado del lenguaje hebreo. Así que sin más, les damos la bienvenida. Tenemos ya una persona conectada por acá. David, buenas noches. Shalom. Shalom, muy buenas noches a todos. Vamos a ponerte porque no te han visto. Ahora sí, ahí estás. Y director, muy buenas noches también. Saludos. buenas noches a todos, Dios les bendiga, saludos a todos. Desde Perfecto. Kentucky. Desde Burlington, Kentucky. Así es. Y David está en Florida, pero no me acuerdo en qué parte de Florida. ¿En dónde estás, David? Es muy bonito. Cómo se llama el lugar? No te, estás sin audio. Ah, cerca de Ocala, Ah, Condado Citrus. Es el nombre, Condado muy bien. Citrus. Muy bien, muy bien. Estamos nosotros aquí desde Pérez Celedón, en San José, Costa Rica, en la zona sur. ¿Qué tenemos para hoy, señores? Bendiciones. Pues tenemos un buen programa, esperemos, y pues lógicamente hemos empezado desde el principio como deben de empezar todas las cosas. Y siempre ha habido un principio, ¿verdad? Y de eso Amén. estamos tratando. Entonces, por eso es que hemos repetido y con mucho más gusto y con más información todos estos programas desde el principio. Y este programa, este tercer programa, lo queremos empezar leyendo algunas máximas, esto es, pensamientos o declaraciones de gente reconocida en la historia como grandes pensadores en diferentes áreas del conocimiento. Y lógicamente, eh, los micrófonos también están abiertos para cualquier comentario de tanto de nuestro querido Sigifredo como de Davidi. Entonces, empecemos con una máxima, o sea, una frase célebre del conocido Charles Spurgeon, que se le conoce, es conocido como el príncipe de los predicadores. Lógicamente estamos hablando de 1834 a 1892 de su vida. Sin embargo, veamos lo que nos dice. Dice, se nos invita, hermanos, muy encarecidamente a apartarnos de la creencia pasada de moda de nuestros antepasados, debida a los supuestos descubrimientos de la ciencia. ¿Qué es la ciencia? El método por el cual el hombre trata de ocultar su ignorancia. No debería ser así, pero lo es. Ustedes no deben ser dogmáticos en teología, mi hermano. Es malvado, pero para los hombres de ciencia es lo correcto. Ustedes nunca deben afirmar algo con mucha firmeza, pero los científicos pueden afirmar con denuedo lo que no pueden probar y podrán, lógicamente, demandar una fe más crédula que cualquiera que poseamos. Esto es bien importante. De cierto, familia, ustedes y yo debemos tomar nuestras Biblias y formar y moldear nuestras creencias de acuerdo a las enseñanzas siempre
de los llamados hombres científicos, perdón, de ciertos, ustedes y yo debemos tomar nuestras Biblias y no moldearnos ni formar nuestras creencias de acuerdo a las enseñanzas siempre cambiantes de los llamados hombres de ciencia. Esto es bien importante. Y dice él, ¿qué tontería es esta? Porque en la marcha de la falsamente llamada ciencia, a través del mundo, puede ser rastreada por falacias y teorías abandonadas. Exploradores antiguos, una vez adorados, son ahora ridiculizados. Los naufragios continuos de hipótesis falsas son asunto de notoriedad universal. Ustedes pueden decir dónde han acampado los estudiados, por las ruinas abandonadas de suposiciones y teorías tan abundantes como las botellas, ¿verdad? Las botellas rotas. Esto es muy interesante, es impresionante al leer esta declaración, cómo encaja con la ciencia evolucionista, llena de fraudes, mentiras y suposiciones, sin comprobar, desgraciadamente. No han roto botellas, sino se aferran, en muchos casos, a hacerlas pasar como verdadera ciencia. También Martín Lutero, importante en nuestra creencia, de 1483 a 1546, comentó, hizo una declaración muy importante. Los días de la creación fueron días normales, duraron lo mismo que un día actual. Debemos entender que estos días fueron días comunes, como se le dice en latín veros dies, contrario a la opinión de algunos precursores. Siempre que veamos que las opiniones de algunos precursores difieren con la Escritura, debemos respetarlos y reconocerlos como nuestros mayores. Sin embargo, no debemos apartarnos de la autoridad de la Escritura por amor de ellos. Y esto es lo más importante. La Escritura es la única que tiene la verdad del Señor. También debemos de cuidar, ¿verdad?, las escuelas donde mandamos a nuestros hijos. Lutero reiteró, aconsejo que no manden a sus hijos donde las Sagradas Escrituras no son el fundamento. Cualquier institución, sobre todo hoy en día, familia, estas palabras de Lutero son muy importantes. Cualquier institución que no busque sin cesar el estudio de la palabra de Dios se corromperá, y eso lo estamos viviendo hoy en día en las escuelas y cada vez más en perjuicio de los niños y de los jóvenes. Y continúa Lutero diciendo, debido a esto, podemos ver la clase de personas que son ahora y lo que vienen a ser en las universidades, que es lo que está pasando hoy en día con tristeza. Uno de los grandes pensadores contemporáneos, Francis Schaeffer, que tiene su libro, entonces, ¿cómo debemos vivir? Un libro muy importante que se lo recomiendo, Francis Schaeffer. Entonces, ¿cómo debemos vivir? No obstante, el libro de Génesis, dijo él, comienza en el principio. No quiere decir que no había algo antes de. Contrario al hallazgo científico que antes del Big Bang no había nada de nada, existen diferentes versículos en la Biblia que nos hablan de la presencia eterna del Dios triuno. En Juan 17:5 leemos, en aquella gloria que tuve contigo antes que el mundo fuese. Y en Juan 17:24, en el Evangelio de Juan, Jesús ora diciendo, porque me has amado antes de la fundación del mundo. Qué trascendental es leer en Efesios 1:4, dice, según nos escogió en él antes de la fundación del mundo. Entonces, ¿qué había antes del principio? La presencia de un Dios todopoderoso y triuno en acción. Hoy en día, lógicamente, dicen y afirmaron los científicos que antes de la fundación del mundo no había nada. Antes del Big Bang no había nada, la nada absoluta, pero después siguen comentando
tontera diciendo que esa nada absoluta se calentó y lo hemos repetido ya en otros programas. La nada absoluta, si lo pueden entender o lo pueden aceptar, perdón, pero entonces están mal. La nada absoluta que se calentó y que en un momento explotó fue la que causó todo. Una nada absoluta que se calentó. Es tan absurdo que últimamente ya cambiaron y dijeron que sí, definitivamente sí había algo, pero no dijeron qué. También Schaeffer mencionó un comienzo tan impersonal como el Big Bang crea un grave problema que nadie ha podido resolver. No hay ninguna explicación real para el hecho que el mundo que nos rodea no solo existe, sino que también tiene una forma específica. Aún los frecuentes intentos de reducir un concepto personal al área de acontecimiento fisiológico-químico, los estudios científicos han demostrado que el universo guarda una forma expresa, y eso lo estamos viendo ahora también con tantas fotos que hemos recibido. Uno puede ir, desde luego, de particularidades a una mayor unidad, de leyes básicas a leyes más generales y a una superleyes. En otras palabras, dice Schaeffer, mientras miro al ser, no puedo pensar que es producto del arreglo ordenado de un montón de pelotitas arrojadas al azar. Lo que existe tiene forma. Y eso lo mismo o parecido lo dijo Einstein, que no lo quisieron aceptar porque sabían que Einstein pues era temeroso de Dios, y llegó un momento en que les dijo que pararan con los experimentos que querían hacer acerca de fusión nuclear y todo eso. Dijo, Dios no juega a los dados. Qué interesante que lo dijo este hombre Einstein. Entonces leemos en segunda de Pedro 3:5, dice, ellos, ¿quiénes? Ellos, los pseudocientíficos, ignoran que en el tiempo antiguo fueron hechos por la palabra de Dios los cielos y también la tierra, que proviene del agua y por el agua subsiste, como dice en Génesis 1, del 1 al 9, ¿verdad? Y leemos en Juan 1, dice, en el principio era el verbo, y el verbo era con Dios, y el verbo era Dios. Este era en el principio con Dios. Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho fue hecho. En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ellas. Es muy importante esto, y lo vamos a analizar más la próxima semana, que vamos a estar hablando de los grandes descubrimientos del mundo que fueron tomados de la palabra de Dios, de la Biblia, de referencias de la Biblia, y que eso fue lo que los llevó a continuar con sus investigaciones, pero ya lo veremos la próxima semana. Platón, estamos hablando antes de Cristo, 427 al 347, dijo, dejemos clara la razón por la cual el que formó este universo de cambios decidió formarlo. Él era bueno, y lo que es bueno no tiene ninguna traza de envidia. Acuérdense, estamos hablando del gran Platón. Dice, no teniendo envidia entonces, él deseó que todo fuera como él, tanto como fuera posible. Este es un principio tan válido del origen del mundo, dijo él, como lo podremos descubrir de la sabiduría del hombre. Continuó diciendo, algunas personas, creo yo, piensan que todas las cosas que han venido a existir, todas las cosas que vienen a existir ahora y las que vendrán en el futuro, se deben ya sea a la naturaleza, arte o al azar. Y termina diciendo, pienso que esta es una doctrina perniciosa. Cuidado con lo que dijo. Es profecía. Pienso que esta es una doctrina perniciosa que va a ser la ruina de las generaciones jóvenes, tanto para el Estado como para la familia en particular. Estamos hablando de palabras dichas por Platón.
antes de Cristo. Definitivamente podemos considerar estas palabras como proféticas y que se están cumpliendo sobre todo en esta generación. También hubo otro gran filósofo, Cícero. Él estuvo en el 106 antes de Cristo, un poco más joven que Platón. Al 43 antes de Cristo dice: en los cielos no hay nada accidental. Oigan esto: nada arbitrario, nada fuera de orden, nada errático. En contra de lo que están hablando hoy, los medios con todas las fotos que mandan, están realmente transquiversando lo que están viendo. Dice: en todos lados existe un orden, la estamos viendo, verdad, razón, constancia. Quiero comentar al punto que hay un orden y verdad que están, bueno, algunos bueno, como lo vimos ya, ¿verdad? Que fueron ya a juntarse con los otros que están en la estratosfera. Es muy interesante, pero y además esto del telescopio, lo que está mandando, estamos viendo que todo sigue un orden. De otra forma, no pudieran haber salido y no pudieran haber mandado ese telescopio. Y ese telescopio no se hizo de la nada. Hubo un diseño, hubo una información. ¿Cómo podemos entender que el universo vino a causa de una explosión? Sigue diciendo Cícero: no puedo entender la regularidad en las estrellas, esta armonía en tiempo y movimiento en sus varias órbitas a través de la eternidad, excepto como una expresión de razón, mente y propósito. Su movimiento constante y eterno, maravilloso y misterioso en su regularidad. Fíjate todo lo que está diciendo Cícero en el año 106 antes de Cristo. Sus movimiento constante y eterno, maravilloso y misterioso en su regularidad, declara el poder innato de una inteligencia divina. Y termina diciendo: si algún humano no puede sentir el poder de Dios cuando ve a las estrellas, dudo entonces si tiene siquiera la capacidad de sentir. Quiero hacer este comentario. Es interesante encontrar este mismo pensamiento en la carta de Pablo a los Romanos, en el capítulo 1:20. Fíjate lo que dice: si algún humano no puede sentir el poder de Dios cuando ve a las estrellas, dudo entonces si tiene siquiera la capacidad de sentir. Entonces, en Romanos 1:20 leemos: porque las cosas invisibles de Él, su eterno poder y deidad, se hacen claramente visibles desde la creación del mundo, siendo entendidas por medio de las cosas hechas, de modo que no existe excusa. Pues sabiendo, fíjate cómo termina en versículo 21 de Romanos 1. Pues habiendo conocido a Dios, no le glorificaron como a Dios, ni le dieron gracias, sino que se envanecieron en sus razonamientos, y su necio razón fue entenebrecido. Profesando ser sabios, se hicieron necios. Y es cuando, pensando en esto, fue lo que motivó a Einstein a separarse de estas situaciones de tratar de ir en contra o de tratar de ser más sabios que Dios. Y él dijo: hasta aquí cuentan conmigo. Entonces parece ser que el origen del evolucionismo nació por el ataque de la escuela. Este es muy importante, lo que vamos a oír ahorita. Parece ser que el origen del evolucionismo nació por el ataque de la escuela materialista al pensamiento creacionista generalmente aceptado por los filósofos griegos y romanos de la época de los 600 a los 500 años antes de Cristo. Fue Director. ¿Perdón? Sí, no, para hacer un comentario. Sí, Termina la idea y después termina la idea si gusta, si hago un comentario muy interesante para las personas que nos están viendo con respecto a esta afirmación que usted está poniendo de filósofos antiguos sobre la estructura del universo y como que no es una gran explosión.
Entonces, si hago una vez el comentario o terminas la idea No, del humanismo. déjame terminar con la idea. La Ok, repito, parece ser que el origen del evolucionismo nació por el ataque de la escuela materialista al pensamiento creacionista generalmente aceptado por filósofos griegos y romanos, fíjense, de la época de los 600 a los 500 antes de Cristo. Y fue Anaximander, discípulo de Tales de Mileto, quien expresó: originalmente los humanos nacieron de animales de diferente clase. Eso es lo que dijo Anaximander, de Tales de Mileto, todos estos gentes de los materialistas, filósofos totalmente apartados de la verdad. Y dice, este pensamiento evolucionista fue el que imperó en los epicúreos, aquellos gentes que realmente pues no querían meterse en situaciones demasiado difíciles, ¿verdad? Para contrarrestar este pensamiento, en los 300 antes de Cristo, Zenón, se acordarán de Zenón, no sé si han leído, les aconsejo que vayan a los libros de historia, sobre todo al de la Biblia, y a todos los libros sobre los filósofos, en fin, y encontrar lo que decían ellos. Zenón fundó la escuela estoica, esta escuela contraria a los epicúreos. Los epicúreos lo que querían era todo lo sensible, todo lo sensual, en fin. Y la escuela estoica era una escuela que no aceptaba más lo que rigurosamente era aceptable definitivamente, no simplemente por una sensación sensual. Ese es muy interesante leer lo que son los epicúreos y lo que fue la escuela estoica. Entonces, Zenón fundó la escuela estoica con un pensamiento claramente creacionista, como lo podemos ver en lo dicho por uno de sus seguidores y más prominentes, Crisipo. Después de esto, por favor, lo comentas, mi hermano. Crisipo, quien dijo: si hay algo en la naturaleza que la mente humana, con su inteligencia humana, energía y poder, no pudiera crear, entonces el creador de dicha cosa tuvo que ser superior al hombre. Piensen bien en esto, ¿eh? Por favor, si hay algo en la naturaleza que la mente humana, con su inteligencia humana, energía y poder no pudiera crear, entonces el creador de dicha cosa tuvo que ser superior al hombre. ¿Qué es lo que estamos viendo? ¿Cómo podemos pensar que esto fue debido al azar, toda la creación? Si los continúa, dice Crisipo, si los cuerpos celestes en sus órbitas eternas no pudieron ser creados por el hombre, ellos tuvieron que ser creados por alguien superior al hombre. Esta es la lógica, este es el sentido común del hombre que lo puso el Señor en nosotros y no el absurdo. Y termina diciendo: solamente un tonto arrogante podría pensar que no hay nada en todo el universo superior a él. Entonces debe de haber alguien superior al hombre. Y este ser se llama Dios. Aquí encontramos claramente el pensamiento del diseño inteligente. ¿Qué ibas a comentar, Sigifredo, al respecto a todo esto? Muy bien, muchas gracias. Es lo siguiente, hay un artículo para la gente que lo quiera buscar que está en una revista que se llama, ya le digo para qué, Fronteras en Físicas, Frontiers in Physics. Ellos están, es un estudio que lo hizo un, un astrónomo que se llama Franco Bassa, astrofísico de la Universidad de Bolonia, y se unió con un neurocirujano de la Universidad de Verona que se llama Alberto Feletti. Ellos, con todas estas fotos que usted está mencionando, director, del nuevo telescopio, están sorprendidos con la distribución del universo y ellos están viendo una gran similitud entre la red cósmica de galaxias y la red de las células neuronales del cerebro. No tienen una explicación todavía porque no la encuentran, pero están sorprendidos porque dicen que cada galaxia, cada nebulosa, cada estrella está en la posición correcta.
para que el universo esté en equilibrio, está en la posición correcta y hay enlaces entre ellas como si fuera un gran cerebro. Entonces, el neurocirujano dice que es como si tuviéramos un universo en la cabeza y el astrofísico dice que es tan complejo el universo como la red neuronal de un cerebro. Entonces, Fíjate, definitivamente en está más este estudio complicada, ¿no? es un estudio científico, está en una revista científica que se llama Las Fronteras de la Física, la Ujú. pueden buscar. Dicen que no es posible, que queda totalmente desechada la opción de una gran explosión, porque todo está colocado de una forma precisa y enlazado de una forma perfecta. Y es un O sea, estudio el que les digo, pensamiento, no tiene nada que ver con la Biblia, con la religión, son científicos que están sorprendidos cada vez más de cómo está todo ordenado a la perfección. Ese era mi que es el comentario ahorita. pensamiento del diseño inteligente. Y todo esto Correcto. que estás, ¿sí? Y todo esto que estás diciendo, esto lo vamos a analizar un poquito más a fondo. Bueno, vamos a traer más información referente el próximo programa a lo que dice la ciencia y que se ha encontrado, vuelvo a repetir, en la palabra de Dios, en ciertos versículos muy importantes. No sé si, Hay si algo tú nada más, quieres, perdón, nada más, un dato importante que quiero aportar, el último ya. Voy a leerlo aquí donde dice, nuestro ¿sí? análisis mostró que la distribución de la fluctuación dentro de la red neuronal del cerebelo, en una escala de un micrómetro a 0.1 milímetros, sigue la misma progresión en la distribución de la materia en la red cósmica. Eso es interesantísimo porque eso es matemática a nivel micrómetro y la misma proporción de neuronas en el cerebro se mantiene en la distribución de materia en el universo. Entonces es muy, muy interesante porque dice Claro. que la misma progresión de distribución de materia de la red cósmica es la misma progresión de neuronas en el cerebro. Bueno, Eso era. no sé si tú, David, y quieres mencionar algo, quieres eh, pues comentar algo de todo esto de que Sí. lo hemos estado hablando. A ver, hemos dicho que la historia de la creación es bien importante, o sea, las máximas que el director nos ha presentado dirigen nuestra atención a la importancia de la base, la fundación de todo lo que hay. Y el concepto que quiero compartir es sobre el pasaje o la, sobre el tiempo. Desde la creación de Adán han habido encima de 5 milenios. En el calendario hebraico estamos en el milenio quinto. El año 2023 corresponde a 5783, que es el sexto día, o corresponde al sexto día de la creación. Este concepto aparece en la Biblia, que es un día, creo que dice que un día es como 1000 años. Salmos 90, versículo 4, y Ujú, segundo ujú. Pedro 3:8. Estos comentarios son muy, muy interesantes, pero podrías expansionar un poco sobre lo de ¿cómo se llama? El reloj de la historia. Oh, ¿Lo quieres comentar o lo vamos a comentar en su momento? sí, debo seguir. Entonces, muy bien. Un comentario de un rabino Nachmanides dice que el versículo de las escrituras y Dios bendijo el séptimo día y lo santificó, que es Génesis 2, versículo 3, se refiere a su bendición del mundo venidero, que comienza en el séptimo milenio.
Y otro comentario dice, cada día de la creación alude a 1000 años de nuestra existencia y cada pequeño detalle acontecido en estos días tendrá su correspondiente evento en el tiempo proporcionado durante su milenio. Entonces hay una correspondencia a los 6 días de que hemos hablado, el director. Este me afectó. Mi comentario era aleluya, aleluya, alaba a Dios. Alaba a Dios, o sea, todo cae como lo dice en la palabra de Dios. Todo lo que se encuentra va de acuerdo a lo que se acuerda, lo que se encuentra, lo que se descubre verdaderamente, pero debemos de poner las pruebas, porque el hablar de descubrimientos o hablar de pensamientos o hablar de ideas sin traer realmente las pruebas es estar perdiendo el tiempo. Sí, totalmente. Sí, podemos concluir esta plática sobre los 6 días, pero es muy bien importante esta historia. La base de todo lo que hay en los 6 días de la creación. Exacto. Otro comentario es el final, el comentario de Mendel Schneerson explicó que al llegar el año 5750, que es 1989, dijo él que el reloj de tiempo milenario había llegado a la hora de la víspera de la Shabbat, que se refiere a la era mesiánica. A la era mesiánica. El descanso. No, es muy importante, muy importante. Y aquí quisiera, aún, porque hay mucho que comentar, pero por ejemplo la declaración hecha por Charles Darwin, el gran iniciador de todo lo que es el evolucionismo, que vivió de 1809 a 1882, en su libro, cuidado, ahí está y compruébenlo, en su libro El origen de las especies, y referida por el doctor Werner Gitt, el que les dije, el alemán, que dice en su libro Las maravillas del humano, porque eso es lo que vamos a estar hablando la próxima semana. En fin, dice el decir lo que dijo Charles Darwin, lo voy a decir. Suponer que el ojo, con todas sus inimitables facultades para enfocar a diferentes distancias, admitir diferentes cantidades de luz y para corregir aberraciones esféricas y cromáticas, pudiera haberse formado por selección natural, dicho por Darwin, me parece libremente, lo confieso, absurdo en máximo grado. Eso es lo que dijo Charles Darwin, para corregir las aberraciones. El ojo, simplemente viendo el ojo, que se haya pensado que fue cuestión de evolución. No. Esto tenía un diseño, una información desde un principio. Esto es muy importante porque esto lo he usado en las universidades para callar a tanta gente que está hablando de que Charles Darwin tuvo una serie de problemas psicológicos brutales y además tuvo una serie de situaciones pseudocientíficas también que están saliendo y que decía cosas que no debía decir y después las cambiaba, ¿verdad? Entonces creo que Darwin en algún momento se confundió o se rebeló a la verdad científica de la observación, cayendo en puras hipótesis absurdas, como él mismo lo declaró. Él lo dijo, esto me parece verdaderamente absurdo. En contra de esto vamos a ver que dijo
Isaac Newton, ¿verdad? Porque es muy importante también analizar a Isaac Newton, inventor de las leyes científicas del movimiento y de la gravitación. Fíjate, inventor, bueno, no descubridor realmente, de las leyes científicas del movimiento y de la gravitación, de las matemáticas de cálculo, esto sí, del telescopio, si lo inventó, el telescopio de reflejo, y además un editor de libros y ensayos importantísimos sobre la física y la ciencia en todos los años que vivió, de 1642 a 1727. Isaac Newton declaró: no sé lo que he visto de este mundo, pero para mí parece que he sido como un niño jugando en la playa, divirtiéndome, encontrando de vez en cuando una piedra lisa o una hermosa concha, mientras el gran océano de la verdad reposa enfrente de mí. Y yo creo que tiene mucho sentido, mucha profundidad esto que dijo este gran científico, ¿verdad? Nos estamos perdiendo el tiempo en cositas cuando hay un océano inmenso que nos está realmente mostrando que desde el principio hubo información. También creo que tú lo mencionaste ahorita, Jan Sosak, Sigifredo, lo mencionaste tú, el investigador de la Escuela de Medicina de Harvard, creo que Sosak, no sé, bueno, pero en agosto del 2007 comentó esto: nosotros no somos suficientemente inteligentes para diseñar las cosas, solo dejamos que la evolución haga el trabajo difícil y luego nosotros trataremos de entender lo que sucedió. Fíjate lo que dice Jack Soka, investigador de la Escuela de Medicina de Harvard. No somos suficientemente inteligentes para diseñar las cosas. No, somos. El Señor nos hizo inteligentes para diseñar las cosas, pero no para haber creado el mundo ni nada, porque eso es fuera de nuestro alcance. Entonces, vean ustedes, cuando lean algo, por favor, mediten, analicen las palabras, porque esto realmente es también otra estupidez. Yo pongo esta máxima, es una verdadera máxima tontera, lo que dijo este hombre, ¿verdad? ¿Se puede considerar, pregunto yo, esta persona científica, o lo que dice lo podemos considerar como ciencia? Es verdaderamente triste ver cómo la gente habla y la gente desgraciadamente nada más acepta las cosas, no las medita, no busca la información adecuada. Entonces, yo quiero decirles esto muy importante, que lo que dijo aquí, en lo que dicen en Segunda de Corintios, déjame leerlo aquí. No, esto lo dijimos realmente nosotros, la academia ya tiene tiempo. En julio del 2007 nosotros publicamos, basado en lo que dice en Segunda de Corintios 11:14, dijimos nosotros, y es una de nuestras frases célebres, llamémosle: la evolución es el mimetismo perpetuo. Siempre trata de asemejarse a la verdad que lo rodea, para engañar y confundir. Ustedes saben de qué estamos hablando. El mimetismo es perderte naturalmente. Hay muchos, y no muchos, pero hay animales que tienen ese poder de mimetismo, ¿verdad? Que se pierden según colores o según donde están ellos habitando. O sea, se confunden. ¿Para qué? Para esconderse. Entonces el mimetismo, la evolución es un mimetismo perfecto.
siempre trata de asemejarse, de meterse, de tratar de mostrar que es ciencia cuando la verdad no lo es. Es verdaderamente un fraude como la mayoría de las cosas que han ellos dicho, no es más que fraude, ¿verdad? Entonces tenemos que tener mucho cuidado con todo lo que leemos y con todo lo que pues nos dicen. Yo vuelvo a repetir, tenemos, el Señor nos dio mente y tenemos que reflexionar en las cosas que la gente dice y no caer y aceptar las cosas nada más porque fueron lo que creyeron que pasó, pero realmente están diciendo una mentira. Entonces, la referencia de 1 Timoteo 6:20 es muy importante, por eso me gusta siempre recurrir a la Biblia para saber la verdad de las cosas, ¿verdad? En 1 Timoteo 6:20 dice, oh Timoteo, guarda lo que se te ha encomendado, evitando las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia. Y en el siguiente versículo dice, fíjate, falsamente llamada ciencia. Está hablando Timoteo en 1 Timoteo 6:20. Deja, no caigas, evita las profanas pláticas sobre cosas vanas y los argumentos de la falsamente llamada ciencia, la cual profesando algunos se desviaron de la fe. Esto es muy importante lo que menciona Timoteo. El Señor no está jugando con las cosas. El que se rebela contra Dios, lógicamente va a terminar mal, como está pasando hoy en el mundo, que nos estamos levantando contra los fundamentos estipulados por Dios. Entonces, lo único que está pasando es lo que estamos más bien, lo que está pasando no es más que nuestro pensamiento de rechazo hacia Dios. No sé si estoy claro en lo que estoy diciendo. Familia, ¿estoy claro? Sigifredo, David. Correcto, correcto. Estamos claros. Porque es muy, muy importante. Fíjate, Juan Kepler, nosotros conocemos de Kepler también, otro gran científico, dice, creo que la providencia divina intervino para que en un momento hallara lo que nunca hubiera podido obtener por mi propio esfuerzo. Creo esto definitivamente porque constantemente pedí a Dios que me diera el éxito en lo que Copérnico había planeado planteado, como verdad. Entonces yo los invito a que vean, a que busquen acerca de Kepler, muy interesante y que fue lo que él dijo, ¿verdad? Que fue la providencia divina y como él, muchos otros científicos que dicen que fue la providencia científica. Una de las cosas que me adelanto es simplemente el ADN y la parte de más bien la genética, el origen de la vida, ¿verdad? El ADN y el ARN, que es lo que está creando y donde se encuentra toda la información y que eso fue hasta pues probablemente 1900, no me acuerdo ahorita, alrededor del 60, que fue descubierta, ¿verdad? Pero fíjense, el ADN lo pueden encontrar en el Salmo 139. En el Salmo 139 dice que en tu libro, en el libro que Dios puso, cuando está creando al ser en el vientre de la madre, dice, y en tu libro estaban todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Qué interesante. Salmo 139, de tantos miles de años atrás, ¿verdad?
que habla exactamente del ADN. En el libro, en tu libro, está hablando de Dios, en tu libro estaban escritas todas aquellas cosas que fueron luego formadas. Este es para mí un ejemplo, pues, importantísimo, porque de ahí se crea la vida, de ahí se crea el ser, ¿verdad? El origen del ser, a través de toda la información que se encuentra, que el Señor ya había dado y que no va a faltar nada de lo que Él había puesto. Entonces, familia, yo quiero que estemos realmente pensando en todas estas eh, pues frases célebres y gente que realmente se ha metido seriamente a las cosas y lógicamente otros que ya leímos que hablan de una serie de tonteras y absurdas, pero desde un principio siempre en la Biblia se ha encontrado la única verdad y es por eso que nosotros seguimos insistiendo y cuando hablamos de la ciencia, hablamos lógicamente del creador de la ciencia, que es el Señor, y que Él puso todo lo que estamos encontrando en conceptos en todos los campos de la física, de la química, etcétera, que repito, lo vamos a ver, todo eso estaba ya en el plan de Dios, porque en el principio hubo información, yo insisto. Y les recomiendo esos dos libros que mencionamos, uno, entonces, cómo debemos de vivir, de Francis Schaeffer, y el otro, lógicamente, del libro de Werner Gitt, acerca de En el principio hubo información. Y familia, con esto nos estamos despidiendo hoy, este día. No sé si quieren ustedes agregar algo más, Sigifredo. No, de mi parte no, estamos bien. Muy buena explicación, muy buena explicación. Puse mal Schaefer, sin nada. Bueno, no Es muy sé, David, importante leerlo. si tú tienes algo que aportar. Es muy importante eso de Schaeffer. Tiene que leer ese libro, por favor. Te voy a corregirlo porque lo puse mal, lo puse Schaefer con una A nada más, Schaefer. Yo creo- Schaeffer. Doble F, vamos a Francis, corregirlo. Francis Francis A. Schaeffer. ¿Cómo Ok, debemos vivir? yo creo que es así. Ay, no, lo puse mal otra vez. Déjenme ver. Bueno, después si Eh, quieres te lo doy. Ok. ahora sí lo puse bien. David, mientras tanto, ¿algún comentario? Parece muy interesante, muy inspirante, dice inspirante. Um, Gracias a Dios, es muy completa. Hay mucho en esta presentación sobre las máximas. Se debe contemplar estas citas y se encuentran en el sitio de la academia. Se Así puede, es, ahí sí, ahí se encuentran, porque las hemos estado recolectando y hemos estado creando toda esa información para ustedes, familia, ahí en el sitio, en investigacionescreacionistas.net, www.investigacionescreacionistas.net. Tenemos toda esa información, tenemos videos, tenemos películas, tenemos de todo. ¿Por qué? Porque queremos que la gente conozca la verdad y que no se deje llevar por idioteces, que es lo que ha traído a, al mundo, a lo que estamos ahorita, ¿verdad? A un caos totalmente brutal, donde no hay fundamentos. ¿Por qué? Porque hemos rechazado a Dios y hemos rechazado a la Biblia como una cosa religiosa. No, cuando ustedes compran un coche, les dan un instructivo. Cuando compran una computadora, les dan un instructivo. Todo tiene un instructivo.
Y por tanto el Señor, cuando creó todo y nos lo regaló, también nos dio el instructivo para seguir, para que no lo descompusiéramos, para que no le quitáramos las llantas al cochecito que nos dieron. No, lo hizo para que cuidáramos lo que nos dio, porque Él quería que nos gozáramos grandemente y nos sigamos gozando en la creación. Desgraciadamente, cuánto ha cambiado, cómo la hemos destruido por nuestra necedad. Pero todo lo creado tiene una información y ese es un regalo del Señor para nosotros y está en el libro de la vida que se llama la Biblia. Que Dios los bendiga y los guarde. Ahora sí, perdón, es que se fue el audio. De mi parte, todo está bien, perfecto, muy bien. Si usted puede, director, dar el correo para que también lo tengamos, yo lo voy a poner aquí en pantalla. ¿Es ese, correcto? En el principio creó a yahoo.com. Perfecto. Muy bien, tenemos varios comentarios por acá. Yo solo voy a hacer por el correo para que usted los pueda ver. Por Y de mi favor. parte, muchas gracias. Un excelente programa. Y a las personas que tienen comentarios y no los dejaron escritos, por favor también pueden escribir lo que tienen ahí. Muchas gracias. Hoy tuvimos una buena participación. Son bastantes personas conectadas. Vamos creciendo poco a poco y este tema es muy importante. Les recuerdo, inviten a personas de sus iglesias, de su comunidad a estar siguiendo estos programas, porque vamos a entrar en más y más temas. David, ¿algo para cerrar? Si no, finalizamos transmisión en unos minutos. Sí, invitan a los pastores también. Sí, pastores, líderes, todas personas. Líderes. Y si hay algún tema que les es, líderes, si hay algún tema que les es complejo o es ajeno, digamos, es muy científico, por favor, escríbanos, díganos, esta parte no la entendí, esta parte no la comprendí. Así Por es. favor, denme más detalles o dónde puedo buscar más información. Este es un trabajo, es un ministerio apologético. Significa que es un ministerio de defensa de la fe y es una organización, la academia tiene ya cuántos años, director. Híjole, mano, ya son cerca de 40 años. 40 años de investigación y desarrollo que está a disposición de ustedes, de las iglesias, de las personas y también, como siempre decimos, si usted quiere invitar al director y a David, a su congregación, lo que nosotros buscamos nada más es cubrir los costos del traslado y de movilizarse al lugar donde ustedes estén, con alimentación y las cosas que se pueden ocupar, y será un privilegio. La academia es una organización sin fines de lucro y está atenta a presentarse en cualquier lugar que ustedes lo deseen, tanto instituciones de iglesias como también en universidades si lo desean invitar. Entonces, de mi parte, eso es todo. Les agradezco estar sintonizados y les recordamos próximo miércoles a las 7 de la noche, si Dios lo permite, y si el Señor aún no ha venido, estaremos otra vez con ustedes. Shalom, bendiciones. Shalom, Shalom. shalom. Hasta Buenas pronto. noches. Buenas noches.